Hola, les saluda el pastor Saúl García y hoy en nuestra Casa de Paz el estudio que vamos a tener es Poder y Autoridad de lo Alto. Quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículos del 1 al 6. Lucas 9, del 1 al 6. Lo voy a leer en la traducción de la Reina Valera del 60 y dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muy bien, poder y autoridad. Si usted nota, dice que Jesucristo los reunió, pero lo importante no es que los reunió, lo importante es que antes de enviarlos, dice que les dio poder y autoridad. Quiero invitarle que usted subraye eso en su Biblia, lo pueda resaltar: poder y autoridad. Y el poder y la autoridad son 2 elementos que deben trabajar siempre juntos. Ninguno de los 2 funciona de manera separada. Tiene que siempre estar juntos, el poder y la autoridad. Dios es la fuente de todo poder y toda autoridad. Esto es algo que Dios ha delegado, es decir, no es propio en el ser humano, proviene de Dios. Ese más alto poder y la más alta autoridad está en Dios nuestro Señor. Él es la fuente de esto. Cuando Jesús envió a sus discípulos a una misión del reino, les instruyó que no llevaran ninguna otra provisión más que poder y autoridad. Note esto, cómo Jesús, en el texto que leímos, cómo Jesús les dice: no lleven nada de comer, no lleven absolutamente nada. Lo único que necesitan es poder y autoridad. Ese poder y autoridad que Él les había dado. ¿Qué es el poder? El poder en esta palabra originalmente en la Biblia es dunamis. Y dunamis quiere decir fuerza, habilidad o capacidad inherente de llevar a cabo algo. Se puede referir a algo físico. Ese poder puede ser algo físico o material, pero tiene que ver principalmente con la capacidad intelectual o espiritual, es decir, la fuerza o poder interna de la mente, del espíritu de una persona. Mire, el poder físico es útil, por supuesto que sí. Por eso todos necesitamos fortalecer nuestro cuerpo y echar mano de esa fortaleza, de ese poder. Pero cuando se trata de controlar otra fuerza material, el poder físico es útil. Pero no funciona cuando se enfrenta a una fuerza intelectual o espiritual. Una persona, por más corpulenta físicamente o más sólida en su cuerpo físico, eso no significa que esta persona que tenga esa cualidad pueda ser una persona fuerte espiritualmente o intelectualmente. Todo tiene que ir de la mano. No, yo no quiero decir que o no quiero referirme a que no debemos cuidar nuestro cuerpo o fortalecer nuestro cuerpo físico, pero eso no es lo único que el ser humano debe fortalecer, sino que el ser humano, aparte de eso, tiene que fortalecer también su mente y su espíritu. Entonces, el poder espiritual es necesario cuando debemos enfrentar lo espiritual, lo espiritual que viene contra nosotros. Ahora, ¿qué es la autoridad? La autoridad es la palabra exousia,
y se refiere a la libertad o permiso para usar determinado poder. Es decir, ser habilitado para gobernar, respaldado por una ley o autoridad más alta. La autoridad es la que le da legitimidad al poder que alguien tiene. Quiero invitarle a que lea otro texto de la palabra. Ahora en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, versos 27 al 30, siempre en la traducción de la Reina Valera del 60. Dice lo siguiente: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús había echado anteriormente, Jesús había echado fuera del templo a todos los que vendían animales, a los cambistas de moneda, y por eso los principales sacerdotes y escribas cuestionaban esa autoridad, con la autoridad de que Jesús había hecho esto, había echado fuera esto. Entonces le pidieron una explicación a Jesucristo. Ellos querían saber qué autoridad tenía él. Jesús respondió con otra pregunta acerca de la autoridad con la que Juan había bautizado. Y con esto Jesús está revelando que para él hay dos fuentes de autoridad: la del cielo y la de los hombres. Y él definitivamente actuaba bajo la autoridad del cielo, que es siempre superior a la de los hombres. Cuando la autoridad de los hombres falla en establecer el orden correcto, la autoridad del cielo, la autoridad espiritual, es la que tiene que imperar. Sus discípulos entendieron este principio de autoridad. Cuando fueron intimidados por el concilio de Jerusalén para que no predicaran más en el nombre de Jesús, sus respuestas fueron las siguientes: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hay una pregunta: ¿sobre qué le dio Jesús poder y autoridad a sus discípulos entonces? Tenemos que saber que ese poder y autoridad primero proviene de Jesús. Ese poder y autoridad que los discípulos recibieron proviene primero de Jesucristo. Él les dio autoridad sobre dos cosas: sobre los demonios y sobre las enfermedades. ¿Por qué sobre estos elementos fue que Jesús les dio poder y autoridad a sus discípulos? Mire, primero, porque los estaba enviando a liberar regiones completas, a sanar enfermos. ¿Por qué regiones completas? Porque habían regiones, lugares, pueblos, aldeas, ciudades completas que estaban siendo atormentadas por Satanás, por demonios. Y estas personas también estaban siendo afectadas por enfermedades. Los demonios y las enfermedades son los que más daño traen al bienestar de la persona. Siempre el mundo espiritual usa, el mundo espiritual del mal usa siempre enfermedades para afectar nuestro bienestar. Siempre, mire, en todo momento, cuando viene una enfermedad, viene depresión, viene angustia, no solo el dolor físico, no solo la dolencia física, sino que esto conlleva muchas otras cosas, gastos, las personas se deprimen, el entorno de la persona es sombrío, no va bien, en el trabajo no rinde, una persona enferma, etcétera, etcétera. Usted puede imaginarse esto o saber algo de esto, pero así es. Por eso una enfermedad, Satanás usa una enfermedad
para que la persona y su entorno, familia, trabajo, sociedad, etcétera, el hogar, todo también sea afectado a mal. Los espíritus del mal atacan nuestras relaciones para destruir matrimonios, familias, sociedades. Atacan nuestras emociones para desequilibrarnos en todo sentido. Atacan nuestro trabajo, los negocios, los emprendimientos. Los espíritus del mal también pueden hacer uso de las enfermedades con la intención de llevarnos a la ruina total. Entonces, para enfrentar esas fuerzas del mal, es necesario que busquemos tanto el poder como la autoridad que proviene de Dios, que proviene de lo alto, ese poder y esa autoridad espiritual. Cuando el pecado entró al ser humano, se perdió ese poder y esa autoridad que Dios había delegado desde un principio. El hombre se apartó de Dios, dejó de buscar esa comunión constante con Dios y quedó totalmente inhabilitado del poder y la autoridad de lo alto. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Necesitamos fortalecer nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Necesitamos que nuestro intelecto y nuestro espíritu esté fuerte. Por eso necesitamos el poder y la autoridad de Dios. Para recuperar ese poder y esa autoridad que se perdió, lo que necesitamos es buscar cada día la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo establecimos desde un principio. Él y solo Él es la fuente, de Él proviene ese poder y esa autoridad. Una persona que está siendo afectada o influenciada por un demonio, una persona que está teniendo problemas en su entorno, problemas relacionales, problemas de negocios, problemas financieros y enfermedades, es alguien que posiblemente está débil en su espíritu, está débil espiritualmente, es decir, necesita crecer, necesita fortalecerse, necesita ejercitar su espíritu. ¿Cómo? Teniendo más comunión, buscando más esa continua comunión con Dios. Por eso es que nosotros siempre pedimos y tratamos de guiar a las personas a que no busquen una religión, porque las religiones no lo van a sacar de esa ruina, de esa enfermedad o de esa situación de influencia del reino de las tinieblas, sino que es una continua relación. Y quiero invitarle, si hay alguien en este momento que está recibiendo esta enseñanza, si hay alguien que ha vivido una vida religiosa muy correcta, pero que no está teniendo un fruto en su salud o en su entorno, en su vida, es porque le hace falta comunión. Tiene mucha religión, pero posiblemente tiene muy poca comunión. La comunión es lo más importante. Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no se había perdido una religión, porque cuando Él vino a este mundo ya habían, no solo una religión, habían muchas religiones, habían muchos grupos religiosos. En el texto que leímos al inicio, en el texto de Juan que leímos al inicio, dice que los principales, que estos religiosos, fueron a buscar a Jesús. Entonces ya existía una religión, pero lo que Jesús vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido, era esa comunión, esa interacción directa con el Padre. Eso es lo que se había perdido desde un inicio cuando el hombre pecó. Por eso necesitamos buscar continuamente la presencia de Dios, buscar esa comunión continua con Dios, y hacia eso me quiero enfocar ahora. Quiero pedirle que usted salga de una vida religiosa, quiero pedirle que usted sea más intenso en su búsqueda hacia Dios, hacia el corazón de Dios. De esa manera usted va a obtener
autoridad y poder. De esa manera usted va a poder resistir, usted va a poder enfrentar a Satanás y al reino de las tinieblas. Usted va a poder enfrentar una enfermedad. Dios le va a guiar hacia su libertad, hacia su sanidad. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. En el nombre de Jesús oro en este momento, Padre, para que toda persona, comenzando conmigo, toda persona, Señor, busquemos tu rostro, busquemos tener esa comunión continua contigo. Y lo lograremos. Y lograremos vencer al diablo. Lograremos vencer a este mundo. Lograremos vencer el pecado. Toda maldición de pecado la venceremos. Porque cada vez que nos acerquemos a ti, cada vez que busquemos tener comunión contigo, una relación intensa, personal contigo, recibiremos mayor poder, recibiremos mayor autoridad. En el nombre de Jesús bendigo a toda persona que está escuchando este estudio, esta palabra. Y yo sé, Padre, de que seremos sanados, seremos liberados. Padre, yo sé que seremos movidos de la condición en la que estamos a una condición mucho mejor cuando recibamos ese poder y autoridad que viene de ti. Oro en este momento al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llenará de poder y autoridad. Precioso Espíritu de Dios, siempre, siempre llena nuestro ser, nuestra vida con ese poder y autoridad. Jesucristo lo estableció, Espíritu de Dios. Él dijo que recibiríamos poder cuando tú vinieras a nosotros. Y es lo que anhelamos, Espíritu de Dios. Es lo que yo anhelo, que todos los que están recibiendo esta palabra reciban de ti poder y autoridad. En el nombre de Jesús declaramos victoria sobre toda enfermedad, sobre toda acechanza del diablo, y nos proclamamos con ese poder y autoridad que proviene del Padre como personas, como hijos de Dios, libres de enfermedad, libres de la acechanza del diablo, es decir, más que vencedores, en el nombre de Jesús. Les bendigo, amén. Les bendigo este día. Y yo sé que el Señor traerá esa revelación de esta palabra a su corazón. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.